Hola a todos, bienvenidos. Hoy en Veo Voces vamos a ver la voz de Víctor Ullate Roche, lo que yo llamo un actor total, intérprete, bailarín, cantante. Además tengo la suerte de compartir escenario con él. Muchísimas gracias por estar aquí, Víctor. Gracias a ti, Antonio. Es un placer. Me gustaría que me contaras tu travesía en el desierto para convertirte en lo que te has convertido ahora. Te lo acabo de decir antes de ponernos a grabar. Para mí eres un actor que trabaja mucho de verdad, con el corazón, con un sentido del humor buenísimo, con mucho ritmo, bailas que te cagas y cantas de puta madre. Y tú vienes además de una familia de dos apellidos ilustres, que son Víctor Ullate y Carmen Roche. Cuéntanos cómo ha sido nacer con ese legado, también con ese peso, y cómo te has convertido en lo que eres, porque se supone que tú venías predestinado a ser bailarín clásico, ¿puede ser? A ver, yo rehuía mucho de la danza, porque la danza me ha dado mucho, pero me ha quitado mucho también. Evidentemente, mis padres estaban trabajando, la danza requiere mucho sacrificio y quieras que no... oye, ¿podemos quitar esto, tío? Sí, quítatelo, sin problema. Pues requiere de mucho sacrificio la danza y bueno, y mi padre pues estaba ausente, evidentemente, porque no tenía... Se separaron mis padres cuando yo era muy pequeño. Y bueno, pues yo estaba un poco perdido. Mi madre también trabajaba mucho para sacarnos adelante y entonces la danza vino un poco de rebote, porque yo me sentía muy solo en casa. Entonces, cuando tuve 14 años decidí empezar a bailar y ahí ya me empezó a gustar. Y luego me apasionó, quería entrar en la compañía de Maurice Béjart, quería seguir un poco los pasos que había seguido mi padre, había visto la compañía de Maurice, me encantó y a toda costa quería entrar en la compañía. Entonces fue una audición, hice una audición en el Liceo de Barcelona con Maurice, me dijo que bailaba muy bien, pero que quería meterme en la escuela. En una escuela de artes escénicas que ya había hecho Mudra en Bélgica, pero luego quiso hacer una como el hijo de Mudra, que era Rudra, y creó esta escuela que éramos todos conejitos de indias. Entonces me metí ahí y ahí descubrí la interpretación, descubrí otros estilos de danza, descubrí que tenía voz. Yo cantaba muchas jotas de pequeño, en mi casa se cantaba la jota. Me dijeron que tenía muy buena voz y que por qué no la trabajaba, ¿no? Y entonces me apasionó por completo. Entonces ya de repente ya no solo quería bailar, ya quería que todo partiera de la interpretación, ¿no? Y bueno, me gustó tanto que un buen día me dijo Maurice, hice un trabajo de clase y me cogió Maurice y me llevó al despacho y me dijo: Víctor, eres muy buen actor y vas a tener una carrera estupenda. Y le dije, ¿sabes qué, Maurice? Quiero dejar la danza. Y me dice: ¿pero cómo vas a dejar la danza, Víctor, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo? Dice: primero baila en mi compañía y luego ya hacer lo que te dé la gana, ¿no? Sí, claro, evidentemente para mí me rompió los esquemas la interpretación, porque se contaban muchas más cosas, ¿sabes? A través del cuerpo se cuentan cosas, pero no llegas tan directo. No sé, no es tan directo el mensaje. Entonces, y a través de la música igual, ¿no? También es muy directo, porque está la melodía, está la música, y quieras que no, llegas mucho más allá con los sentimientos, ¿no? Y entonces, bueno, me apasionó. Y ya quería hacerlo todo y no centrarme en la danza. Aparte yo tenía un hándicap, que yo era bajito, entonces claro, para bailar en Europa pues tienes que tener una altura, mínimo 1,80, ¿no? Entonces mis padres no me dieron ese legado, ¿no? O sea, no teníamos los genes, ¿no? Entonces, pues bueno, dije, pues mira, ¿qué puedo hacer de mi vida? ¿Qué puedo hacer de mi vida y que no siempre esté juzgado? Pues eso, porque evidentemente hacer parte de una familia que lo ha conseguido todo en la danza, pues es duro, ¿no? Yo tenía que encontrar mi camino y mi camino lo encontré a través de la interpretación. Entonces y terminé la escuela allí. Y estaba un poco perdido, porque aquí en España no habían musicales prácticamente, ¿no? Se
se hacían muy pocos musicales. Entonces me metí en una escuela de interpretación, estuve estudiando con Corazza durante un año, luego me metí en Leyton y ahí, justo en ese momento, cuando iba a empezar la escuela, me llamaron para un musical. Me llamaron para hacer West Side Story. Ajá. Y bueno, y a raíz de ahí pues ya empalmé un musical con otro y bueno, me dediqué más hacia el mundo del musical, ¿no? Pero mi inquietud era seguir trabajando como actor. Entonces, aquí en España el ser artista de musical es como que eres aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Entonces, eso era una cosa que a mí yo decía, ¿pero por qué? Pero si tú tienes que estar en el escenario defendiendo un personaje, tú eres actor ante todo, ¿no? Claro. Luego tienes las diferentes herramientas para poder, o sea, para poder transmitir, pero evidentemente todo parte de la interpretación, de querer contar una historia y que sea creíble tu personaje, ¿no? Entonces me quise centrar mucho en el tema de la interpretación. Entonces ya empecé a hacer teatro más de texto y bueno, y lo he ido compaginando. Ha sido complicado porque, claro, el tema de las etiquetas es tremendo, ¿no? Claro. Y sobre todo en este país, que quieras que no... es pequeño. Todo quiero decir que es pequeño, todo el mundo se conoce, no tienes mucho sitio donde esconderte, ¿no? Porque antes de que sigas hablando de cómo encontraste tu camino a partir de que entraste en los musicales y de repente la interpretación se convirtió en el centro, porque has dicho que estuviste con Maurice Béjart y todas estas escuelas, también me gustaría que me contaras en qué países tú de pequeño, por qué países has estado deambulando, porque no siempre ha sido solo España, ¿verdad? No, yo he estado estuve con la compañía de Lindsay Kemp. Ajá. Y hice una gira por Londres, o sea, por todo el Reino Unido, estuvimos en Escocia, luego hicimos una gira por Japón también, todo Ajá. Italia, me lo recorrí todo Italia. Y bueno, también me fui a hacer un curso de comedia del arte. ¿Y tú dónde vivías? ¿Viviste en Bélgica, en Francia o siempre en España? Yo vivía en España. O sea, nací en Bruselas, de hecho estuve hasta los 6 años en Bruselas y mis padres se vinieron a vivir a España. Mi padre vino a dirigir la compañía del Ballet Nacional y entonces ahí nos vinimos todos. Y entonces llegamos todos a España y yo me criaba aquí. Me crié aquí, lo que pasa es que luego en cuanto me fui a estudiar fuera, a la escuela de Maurice, que fue en Suiza, y ya de ahí pues empecé a intentar moverme por diferentes compañías. Lo que te decía, ¿no? Que evidentemente que la danza, los bailarines en Europa son muy altos. Entonces yo me fui a las compañías que me gustaban y eran todo bailarines de un 80 mínimo. Entonces dije, no encontraba mi lugar y para hacer de bufón en un ballet, ¿sabes? En los ballets pues tampoco me tiraba, ¿no? Entonces, pues bueno, volví a España y decidí dedicarme a la interpretación. Y eso que hablas de, porque las bailarinas no necesitan medir 1,80, todo lo contrario, a lo mejor, ¿no? O sea, ¿hay entonces unos estándares físicos para el ballet clásico? Sí, totalmente. Cuéntanoslo, porque lo había escuchado, lo había oído, pero nunca de manera concreta he sabido cuáles son. Porque yo, por ejemplo, tú has dicho que con 14 años empezaste a bailar, yo con 14 años me acuerdo que medía 1,85, pesaba 100 kilos y tenía un 47 de pie. ¿Podría haber entrado en la compañía de Maurice Béjart? Sí, perfectamente, podrías haber entrado. A Maurice le encantaban los tíos altos, guapos y fuertes, o sea... Ya, pero no, con un 47 de pie, imagínate, y los pies planos, no. ¿Cuáles son los estándares del ballet clásico? Los estándares del ballet clásico pues es tener un físico, las piernas largas, tener buenos pies, buenos empeines, y sobre todo pues eso, tener la altura necesaria, porque si las chicas en Europa son de unos 70 mínimo, pues el chico que tiene que estar detrás y tiene que sujetarla desde arriba, pues tiene que tener altura. Pero entonces, tus padres sí que fueron primeros bailarines, ¿no? En Maurice Béjart, porque ellos se conocieron en la compañía de Carmen Ávila, creo. No, ellos hicieron la escuela de María de Ávila. Ajá. En Zaragoza. En Zaragoza, que era la maestra de maestros, una maravillosa maestra, y ahí se conocieron. Ajá. Se conocieron y tal, desde chiquititos, creo que tenían 7 años, 8 años, y ya de ahí mi padre se fue a la compañía de Maurice Béjart, estuvo 15 años en la compañía, y mi madre pues estuvo en la compañía de Antonio, luego se fue a Portugal y luego fue a la compañía de Maurice.
¿Y coincidió con tu padre después porque ya estaban separados, no? Coincidió con mi padre. Mi padre era muy bajito, era como yo. Ajá. Lo que pasa es que eran otros tiempos. Luego mi padre dice que lo pasó muy mal en la compañía por ser bajito. Ajá. Porque evidentemente como a Maurice le gustaban los tíos altos y fuertes y guapos, pues claro, mi padre no cumplía esos estándares. Entonces, estuve durante 15 años haciendo pequeños papelitos hasta que de repente descubrieron en él que tenía un actor también dentro. Y entonces ahí le creó un ballet que se llamaba La Gaieté Parisienne, que era un ballet que era la vida de Maurice, que hacía desde bebé, tuve yo la suerte de verlo bailar. Ajá. Que yo lo vi en el Palacio de los Deportes y me acuerdo que me quedé loco de ver a mi padre haciendo de niño pequeño. Entonces yo creo que por ahí me viene también la vena artística, ¿no? Porque yo decía, es que esto es un juego. Claro. O sea, al ver ese espectáculo, vistes otras posibilidades, porque tú has entrado por la puerta de la danza, como decías. Yo sí creo que a no ser que te dediques a la danza clásica de manera totalmente profesional, la puerta de la interpretación es la mejor puerta para ser incluso director, guionista, escenógrafo, cantante, bailarín. Digo porque siempre hablamos de danza clásica como que se supone que es el top o el sumum, pero yo, por ejemplo, soy un enamorado de Pina Bausch y creo que otro tipo de bailarines pueden hacer danza en otro tipo de escuelas, ¿no? ¿Qué opinas tú de todas las escuelas que hay de danza y de baile en el mundo? Bueno, hay escuelas muy buenas que le dan mucha importancia a la interpretación. Hay escuelas que no le dan ninguna importancia y yo creo que es un error. Es un error, porque el bailarín tiene que interpretar, tiene que ser intérprete también. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el bailarín llega a interpretar es ya demasiado mayor. Claro. Entonces ya el físico ya no lo tiene igual. Evidentemente hay mucho pudor en el bailarín y si ya desde chiquitito le estás enseñando a interpretar, pues ¿qué pasa? Que cuando tenga 20 años ese chaval va a estar abierto a aprender del director y a darle lo que necesita el director, ¿no? Claro, tú eres un actor. Yo cuando te conocí en el Romeo y Julieta que hicimos en el Teatro Español, me llamó la atención porque, claro, yo digo, hostia, que viene Víctor Ullaterroche, a ver si va a ser un divo, a ver si nos va a cagar el espectáculo, a ver si va a decir, no, yo aquí. Y sin embargo vi a alguien con un entusiasmo brutal de aprender, cuando, claro, además yo creo que también venías, porque, bueno, eso no lo has contado, pero tú has sido director de un programa de televisión de Fama, ¿no? Sí. Eras el director de la academia, ¿no? Fama a bailar. Yo creo que también estabas compaginando con tu trabajo en televisión, que era un reality de danza que estaba muy bien, ¿no? Uh-huh. Ahora tú luego nos contarás ese episodio. Y lo que más me gustó y me sorprendió es que le pedías a Olga constantemente, Olga Margallo, que dirigía el espectáculo, anotaciones para seguir profundizando en el personaje. Y cuando estabas perdido, no solo no lo escondías, sino que a veces te cabreabas. Decías, yo no quiero seguir haciendo esto. Yo me acuerdo en un monólogo que tenías cuando te ibas a suicidar con Julieta. Sí. Y dices, es que no entiendo por qué digo esto, quiero saberlo. Y es alguien que no te conformabas, aparte de tener un sentido estético de lo que estabas haciendo, no te conformabas con decirlo de manera mecánica. ¿Eso de dónde lo sacaste? Porque has estado con Leighton, y aquí entrevistamos a Juan Margallo, y dice que Leighton le dio esa necesidad de encontrar su propia verdad cuando está con un personaje. Pues mira, yo le debo todo a mi maestro de interpretación. Era un maestro que tenía en Rudra, que era francés, y la verdad es que ese hombre me lo enseñó todo, Yo cuando empecé yo era muy vago, yo era muy perezoso, ¿sabes? Y fíjate que se lo debo todo a ese hombre porque en un momento dado yo tenía el don de la gracia, ¿no? O sea, yo salía a hacer el ejercicio y la gente se reía, ¿vale? Ajá. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente no me lo trabajaba, ¿sabes? Hasta que un buen día me dijo el profe, me dijo, tú eres un bistec. Hostia, yo me quedé muerto. Y me dice, tú no vas a llegar ni a esto de lo que han llegado tus padres. Y ahí, ese fue el resorte que me dio para ponerme en serio a trabajar en esta profesión. O sea, desde el día siguiente yo empecé a hacer todos los personajes que me acuerdo que estábamos haciendo los animales, que le di un puñetazo. Cuando salí de la clase, salí con un cabreo y le di un puñetazo a una pared, ¿vale? Me rompí los 3 nudillos, no. me pusieron una escayola hasta aquí.
O sea que fue psicofísico, ¿no? Dijiste, Sí, voy a romper dije- esta inercia que tengo de que como todo me sale a la primera, soy gracioso. Pero hay una cosa que no he entendido. No entiendo lo del bistec. Te dice, soy un bistec y te ponen las pilas. ¿Qué es un bistec? Un bistec es un pedazo de carne con ojos. O sea, él me dijo eso. Entonces, de repente dije... ¿Y tú qué querías ser? Dije- ¿Como una merluza a la vasca? ¿O? Pues mira, eso hubiera sido mejor. Pero vamos, lo de bistec me llegó al alma. Y a partir de ese día fue un antes y un después en mi Sí, carrera. qué fuerte, ¿verdad? Sí. Eso, ya has hablado de dos antes y después, que a mí me encanta. Yo creo que todos tenemos hitos en nuestra carrera. Ver a tu padre interpretar, hacer de niño, Sí. cuando además tú dices que ha estado ausente y pues que es un gran bailarín también. Te dijo que eras un bistec, pero también te dijo, no vas a llegar ni a esto de lo que han sido tus padres. Luego también tienes como esa especie de que me gustaría que me hablaras de ello. ¿Has tenido la necesidad, o has dicho, mira, estoy hasta los cojones de ser el hijo de Carmen Rocha y de Víctor Ullate? ¿Has estado hasta los cojones de esos apellidos? Sí, he estado... Sí, porque es lo que te decía, ¿no? Es una etiqueta. Es una etiqueta que la tengo ahí clavada como bailarín. O sea, el apellido implica baile, implica danza. Claro. Entonces pensé muchas veces en cambiarme el apellido. O sea, Claro. decir, me voy a cambiar el apellido. Lo que pasa es que, claro, como ya era tarde y ya llevaba muchos años trabajando, estuve hablando con una buena amiga que es directora de cine y me dijo, Víctor, no, ya no es el momento, tenías que haberlo hecho antes, pero ya no es el momento. Entonces, pues bueno, es algo que he tenido ahí. He tenido la necesidad de demostrar, eso sí, demostrar que yo me merezco estar donde estoy, ¿sabes? Ajá, O sea, que a mí no me han regalado nada. claro. Entonces, eso es muy bueno para un artista, ¿sabes? Un artista que viene de una familia de artistas. Claro. El querer decir, no, este es mi lugar y voy a demostrar quién soy. Y eso es así. Y me lo he hecho a través del esfuerzo, a través del trabajo. Claro. A través de romperte la mano, los nudillos. También. ¿Y qué Pero- pasó a partir de ese momento? Porque te he interrumpido, perdona. Sí, a partir de ese momento cambió mi vida. O sea, empecé a ser consciente de que tenía que esforzarme, de que tenía que trabajar, que no... Me tocó el orgullo hasta lo más profundo de mi ser, ¿sabes? Y dije, es que es verdad. Y entonces me acuerdo que al final del año me vino el profesor y me dice, estoy orgullosísimo de ti. Y mira. Pero se te ha puesto la carne de gallina, pero absoluta, ¿eh? O sea que... Y me dice, estoy orgullosísimo de ti, Víctor, eres mi mejor alumno. Y entonces eso me dio, no sé, me dio un punch de energía para dedicarme a esto. Pero si hasta estás emocionado ahora Sí, mismo, tío. sí, porque es que de verdad fue un momento tan bonito y muchas veces lo recuerdo, ¿no? Y se lo he dicho a mi maestro y le he dicho, de verdad, es que te debo todo. Porque si ¿Cómo no se hubiera llama sido- tu maestro? Alain Loafi. Ah, qué bueno. Alain Loafi. Era muy buen maestro. Él había estado en la Comédie Française. Ah. Y era un crack el tío, era un crack. Fue maravilloso. Evidentemente que luego cuando vine a España me di cuenta de que todavía tenía mucho que aprender. Entonces, ¿sabes? O sea, Sí, pero ya tenías la actitud de, ¿no? Sí. Ya tenías de el aprender. resorte, claro. Exactamente. Luego, por ejemplo, cuando estuve con Corazza, que evidentemente es muy criticado Corazza por su metodología, porque es una metodología más... Psicologista, sí, ¿no? Sí, pero por otro lado, fíjate, a mí me dijo, Víctor, no le des tanta energía, ¿sabes? Deja que fluyan los sentimientos, ¿no? Cuando tú estás ahí apretando, por ejemplo, eso lo aprendí de él. Y eso está muy bien, ¿no? Qué bueno, Porque sí. de repente... Claro, porque tienes esa actitud de aprender de cada sitio al que vas lo que te vale a Exacto. ti, sin de repente justificarte con las cosas que puede ser que no funcionen. En todas las escuelas yo creo que en el fondo son pequeños dogmas y hay carriles de los que no te puedes salir. Sí, pero a veces se puede convertir en una secta y dices tú, y no. Claro. Yo he cogido de aquí, he cogido de allá, luego me fui con Antonio Fava a Italia a hacer el curso de comedia del arte, aprendí lo que era la comedia del arte, en fin, me he ido nutriendo un poco de todo. Claro. Con Carles Castillo, haciendo improvisación, o sea, he ido cogiendo un poco de todos los maestros que me gustaban, ¿no? Y dices que tu madre estuvo en la compañía de Antonio el Bailarín, que es una figura mítica. ¿Tú le has conocido o...? No, yo no lo conociste? conocí, yo lo he visto en vídeo.
Era un hombre increíble, increíble. O sea, cuando ves los vídeos dices, Dios mío, es que qué energía, qué fuerza, ¿no? O sea, Antonio movía una mano y era ¡pah! Y era todo energía. Entonces, de repente, te das cuenta de que en el escenario o tienes energía o no te ven. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro. Entonces, era el ejemplo perfecto para decir, joder, un artista cuando sale al escenario tiene que ser energía, tiene que haber energía, ¿sabes? Igual que también tiene que haber una estructura física, ¿no? Por así decirlo. Que, por ejemplo, la danza me ha venido muy bien para todo el tema de la interpretación, ¿no? Claro. Para conocer tu cuerpo, para saber dónde está tu luz, para saber cuáles son las direcciones de tu cuerpo, ¿sabes? Para agarrarte a las tablas, ¿no? Porque evidentemente tú puedes ir flotando o agarrarte a las tablas. Y la danza lo que te da es un control perfecto de tu cuerpo. Claro, tú tienes una conciencia incluso del espacio, porque yo ahora trabajando contigo, tú sabes que yo siempre en las coreografías estoy más perdido que y de repente me ayudas, pero yo veo incluso cómo te mueves cuando repaso el vídeo. Si de repente ha pasado un mes después de que hagamos una función, pues bueno, repaso el vídeo del espectáculo y siempre me quedo con este trabajo limpio que tienes tú, pero aparte de limpio está lleno de verdad, que es lo que he dicho al principio, es lo que más me gusta. También hay una actriz que me gusta mucho que es Alexandra Jiménez, sí, con la que trabajé en La Pecera de Eva, que yo creo que también es de Zaragoza. Sí, es amiga mía. Pues Alexandra es maravillosa. Yo haciendo la serie con ella decía, ¿cómo puede tener tanta verdad, tanta fuerza, tanta emoción y estar tan medida? Porque yo cuando trabajo con las verdades o las emociones, no mido tanto, quizá porque no tengo esa disciplina, es tanto espacial. Yo creo que la danza, hemos dicho todas las cosas buenas de la danza, vamos a hablar algunas de las cosas oscuras, que si ha tenido algo oscuro para ti el mundo de la danza, porque me decías, hay cosas que también han sido oscuras, sí, pero que forman parte de mi identidad, superarlas, ¿no? Sí, hombre, la danza son muchas barreras que hay que superar. O sea, cuando tú estás en tu periodo de formación, o sea, la frustración está ahí contigo. O sea, tú tienes un nivel de autoexigencia brutal, porque claro, evidentemente hay días que salen, hay días que no, son todo sensaciones. Entonces, claro, es el día a día lo que te va haciendo bailarín. Entonces, claro, pero pasas por muchas barreras. La barrera del cansancio, o sea, de la pereza, ¿no? De lo que hablaba esto en el espectáculo de otro gran teatro del mundo, que yo decía, hostia, es que esto es así, es como lo cuentas tú, ¿no? O sea, la pereza hace parte del ser humano. Entonces, vencer esa pereza y levantarte aun con dolores, estar hecho polvo y levantarte y irte a clase a entrenar, eso es heroico, por así decirlo, ¿sabes? Claro. Porque tienes que centrarte mucho en todo eso para poder conseguir tu objetivo. Luego, los miedos. Pues estamos llenos de miedos, llenos. Entonces, es como... es muy duro. Luego el coordinar tantas cosas a la vez. El tema de la coordinación en la danza es la leche, porque tienes que coordinar desde la punta del pelo hasta el dedo gordo del pie. O sea, todo. Y todo tienes que pensar en muchas cosas a la vez. Es como para un matemático, ¿no? Que supongo yo que está pensando en muchas cosas a la vez para crear su fórmula. Pues eso te da un poder de concentración que no te lo da otra cosa. Por eso, para mí, es muy importante que los chavales que se preparan hoy en día, que estudien danza. Porque eso les va a dar una capacidad de autoexigencia y de disciplina que no te lo va a dar otro arte escénico. Claro, ¿y cuáles son los peligros de que la danza clásica se apodere de ti en vez de que tú te vayas apoderando, como dices, día a día de la danza clásica? Porque bueno, yo tengo en la cabeza, que no sé si son exageraciones, pues el Cisne Negro de Aronofsky, sí, o tengo Momento Decisivo con Shirley MacLaine y Anne Bancroft, son películas maravillosas. Las zapatillas rojas que te las pones y estás bailando y no te dejan, ¿no? Al mismo tiempo tengo Un Americano en París, que tú me recuerdas mucho a Gene Kelly, siempre que te veo me acuerdo de Gene Kelly. Qué maravilloso. Es maravilloso porque parecía a Gene Kelly, Fred Astaire, Charisse, toda esta gente parecía que era fácil, o sea, que era como un gozo bailar. Claro. ¿Cuáles son los peligros de que la danza se apodere de ti? Están también los clichés de que fumas mucho, estás constantemente mirando tu cuerpo, eres muy delgado, hay mucha competitividad con otros bailarines porque pueden quitarte el puesto. ¿Todo eso es real?
No, hay mucho compañerismo. O sea, todo eso son... clichés. Sí, son clichés. La verdad es que la gente aprecia mucho y sobre todo, por ejemplo, yo con mis compañeros, ¿no? Cuando estaba bailando, ellos valoraban mucho lo bien que me lo pasaba bailando, ¿vale? Para poder llegar a pasártelo bien bailando, tienes que pasar todas esas barreras. O sea, porque evidentemente es tan difícil controlar el equilibrio y controlar el espacio y controlar todo, que hasta que no lo tienes todo muy amarrado, no puedes empezar a disfrutar. Claro. Entonces, claro, para eso tienes que tener un control absoluto. Claro, ¿sabes? Son como las katas en karate. Yo que he hecho karate, que siempre me decían, tienes mucho yin y muy poco yang, porque haces el movimiento bien, pero deslavazado. Y hemos hablado de esta parte, ¿no? De la danza, que yo creo que, aunque tú seas un actor total, para mí eres un actor total, igual que hay una película de Schwarzenegger, ¿cómo se llama? Desafío Total. Total Recall. Total Recall. Igual que para mí eres un actor total y hemos partido la danza porque fue tu puerta de entrada. Antes de que sigamos con los musicales y la interpretación propiamente dicho, me gustaría que me contaras un par de anécdotas, pues una más divertida y a lo mejor otra menos divertida de tu vida, 2 o 3 que tengas por la danza. Por ejemplo, tú alguna vez me has hablado de Lindsay Kemp y me gustaría que me contaras, si se puede, o sea, lo que tú decidas, pero es que con Lindsay Kemp me he reído mucho cuando me has contado cosas de él, ¿no? Sí, o sea, lo de Lindsay Kemp es tremendo. Lo de Lindsay, a ver, Lindsay que era un loco del teatro. Él tomaba muchas drogas, ¿sabes? O sea, él se fumaba sus porros, pero así, o sea, de 10 centímetros cada porro, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a recogerle al camerino, que yo iba a ponerle la ropa y tal, él me estaba esperando con un canutazo que no veas. Él además decía que siempre la mejor época de la compañía era cuando habían tomado tripis. Cuando se tomaban tripis. Claro, que es súper peligroso, ¿no? No es que vaya yo de curilla, pero tomarte tripis te puede despertar, ¿no? ¿O es controlado? No, una vez le cortó a una... O sea, estaba con una espada, porque le gustaban mucho las espadas, y le cortó esta parte de la nariz a una espectadora de la primera fila. Hostias, o sea, ahí los seguros se pondrían, claro. O sea, te imagínate, estaba loco. Yo le pillé en la época, ya era mayor, y le pillé en una época que no bebía. Él era alcohólico también. Ajá. Y no bebía, pero de repente se le viró la cabeza y empezó a beber y un buen día me acuerdo que estábamos haciendo Cenicienta y una de las hermanastras se tenía que cortar el dedo y todos los soldados hacíamos así y mirábamos entre cajas. Total, que veo a Lindsay salir del camerino con la peluca así torcida, con todos los pelos así revueltos, con todo el maquillaje, con una borrachera brutal. Total, que le veo que sube por las escaleras, se cae por las escaleras de caracol, que teníamos unas escaleras de caracol. Hostias. Se carga toda la escenografía, todo, empieza a caer todo. Claro, yo tenía 19 años, yo acabo de salir de la escuela, yo decía, ¿pero esto qué es? El público tal, ¿sabes? O sea, encima yo venía de la danza, ¿sabes? Académica. Porque Lindsay Kemp no era danza académica, ¿no? Era como teatro mimo. Plástico, sí, mimo. Era mimo, y claro, pero yo, el rigor, ¿sabes? El respeto al público, para mí eso era... ¿sabes? Y encima, recién salido de la escuela, no había otra forma, ¿no? Entonces, total, que se levanta con toda la nariz negra, que se había manchado toda la nariz negra. Bueno, me entró un ataque de risa. Pero de repente, claro, luego termina la escena, nos vamos todos y ya me empecé a poner nervioso porque él se empezó a desnudar en el escenario y empezó a cantar canciones populares italianas. Que no tenía nada que ver con el espectáculo, ¿no? No tenía nada que ver. Y entonces... Oye, yo vi la Cenicienta. ¿Puede ser que estuvieras en el Teatro Albéniz con Lindsay Kemp? Sí. Yo fui a verla. Qué pena que no me tocó el puto desastre ese que me estás contando. Bueno, pero eso no fue lo fuerte. Lo fuerte fue que, bueno, yo me metí al escenario y lo saqué del escenario. Lo encerramos en el camerino. Me tiré una botella a la cabeza. Que si me da, me mata. ¿Te tiró una botella a la cabeza? Una botella a la cabeza. Total, que lo dejé en el camerino y tal, cerramos a llave. ¿Pero le cerrasteis y él no tenía que salir a escena? ¿O? Sí, pero decidimos cortar la función, hacer una cosa... cortarla, final. ¿no? Sí, vale. Cortarlo.
Buena y entonces nada, terminamos, estamos saludando y aparece Lindsay con una espada de 2 metros. O sea, algún hijo puta le había sacado del camerino entonces, ¿no? Algún cabrón, si le habéis encerrado. Rompió la puerta con su espada. Rompió la puerta el tío, o sea, tremendo. Y empezó a corrernos por todo el escenario. Tú imagínate, empezó a corrernos. Total, que tiró la espada, hizo así y el público se levantó a aplaudirle. Eso es lo que no me entró en la cabeza. Eso es lo que no me entraba en la cabeza. Yo decía, pero a ver, la gente que quiere ver. Claro, este tío ha jodido la función, evidentemente. Y le aplauden como a un genio. Pero vale, sí que era todo como muy mímico, muy, ¿sabes? Muy grande y tal. Que podía darse a entender que estaba flipado y tal. Pero, joder, es que se notaba a la legua que estaba borrachísimo. Entonces dices tú, joder, el público. Y entonces ahí yo me acuerdo ese día de un bajón tremendo de querer dejar la profesión. Claro. Porque los había visto al público súper entregados, aplaudiendo, y yo decía, pero esto no puede ser. Esto no es lo que yo estoy estudiando, ¿sabes? Claro. He estado estudiando todos estos años, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo que eso fue como decir, hostia, yo quiero hacer esto. ¿Esto es lo que quiere el público? ¿Circo? Claro. Entonces fue raro para mí. Fue un momento y luego ya para un poco, luego cuando Lindsay volvió en sí, si es que volvió en sí en algún momento, te pidió perdón por la botella. Sí, me pidió perdón, al día siguiente estaba bochornado y tal, perdóname, Víctor, tal, no volverá a pasar, tal, luego volvió a pasar otra vez. Pero bueno, pero no fue tan heavy, ¿sabes? No fue tan heavy. Y luego otra anécdota que fue muy graciosa, que de repente nosotros los bailarines llevamos suspensor. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que el suspensor, cuando lo llevas muchas horas, que está humedecido, te hace... heridas, ¿no? Rozaduras. Te hace rozaduras en la ingle, pero unas rozaduras tremendas. Total, que estaba en Escocia. Total, que digo, paro el ensayo y digo, ¿puedo ir al baño un segundito? Total, que me voy al baño y no tenía nada para ponerme. Para poder... Te quitaste, claro. Entonces digo, esparadrapo. No, esparadrapo no. Claro, te quitaste el suspensor y te pusiste esparadrapo. Me puse esparadrapo, me puse papel de váter y me puse esparadrapo para que no me rozara. Claro. Y me puse tiras de esparadrapo. Cuando volvía por el pasillo... Tú imagínate para quitarme eso, tío. O sea, en carne viva. O sea, fue terrible. Terrible, muy gracioso. Claro, bueno. Esto puede servir a las generaciones venideras. No utilicéis esparadrapo. No hagáis eso, por favor, porque eso es terrible. Si no tenéis suspensor. Bueno, yo también te temo mucho si una función cae en el Día de los Inocentes, porque yo te he visto hacer algunas. Cuéntanos algunas que has hecho en el Día de los Inocentes. Sin miedo, sin miedo. Pues a ver, he hecho muchas. Porque, bueno, esto se lo quiero aclarar al espectador que está viendo el video podcast. Si de repente una función cae el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, como el público no sabe exactamente, es la primera vez que le ve la obra, pueden pasar miles de cosas y el público tiene que decir, pues esto está ensayado. Sin embargo, el 28 de diciembre, que por cierto, tenemos una este 28 de diciembre. Es verdad. O sea, pues habrá que ir pensando ya alguna. Sí, pero no te gusta nada. A mí sí, a mí me gusta. Lo que pasa es que yo soy más abstracto. Yo de repente salgo con un extintor y estoy con media hora con un extintor en escena, pero no digo nada. La obra la hago idéntica. Tú, sin embargo, influyes en el otro actor. Cuéntanos alguna de tus Días de los Inocentes. Pues es que hago de todo. O sea, pues por ejemplo, un día le hice una broma a Miguel del Arco. Estábamos haciendo el Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré. Ajá. Y entonces hacíamos una escena de urinarios, ¿no? De a ver quién la tenía más grande, no sé qué, y empezamos a cantar, yo que soy el más macho, ¿sabes? Sí. Total, que al final de la yo empezaba a saltar como un loco y le meaba el pantalón. Y entonces decía, ¿qué haces, tío? No sé qué, me decía, ¿no? Total, que digo, me voy a poner una botella de agua y la voy a poner con una tela por encima. Con un esparadrapo. Con una tela por encima y tal, y entonces empiezo a saltar. Sí. Cojo la botella y le enchufo en toda la cara. Tú imagínate todo el chorro. Se queda Miguel se quedó muerto. Claro, y al público, o sea que en el fondo acabaste siendo un Lindsay Kemp, tío.
¿Y qué hizo Miguel con todo el chorro ese en la cara? Miguel. Porque pensaría en algún momento, Spis, ¿qué me ha pasado? ¿Qué tengo en la cara? Claro, Miguel se quedó bloqueado, tenía que cantar, el micro estaba empapado de agua. Dios. Total, que terminamos la escena y me dice, te vas a cagar. Estuvo toda la función haciéndome bromas. Pero todo el rato, y yo tenía que salir, y tenía que improvisar y no sé qué, no sé cuál. O sea, fue muy dura la función, porque, claro, le sentó fatal. Claro. Le sentó fatal. Pero bueno, mira, era el Día de los Inocentes. Ese día es sagrado y ese día pues hay que hacer funciones de las que podamos hablar en el futuro. Además es que es un equilibrio perfecto entre que el público no se entere, pero que el actor se tenga que aguantar la risa, porque lo que nos pasa es que dices, hostia, estamos haciendo otra función aquí. Total. Y bueno, ¿y te acuerdas la que hicimos del Gran Teatro del Mundo? Sí. Que salí yo con una capa, ¿te acuerdas? Cuéntala. De superhéroe. Sí, estábamos pensando todos en hacerla y tal. Y decimos, no sé qué, Antonio, cómo le va a sentar, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero es el Día de los Inocentes. Entonces salí yo con una capa de príncipe, ¿sabes? Como de superhéroe. ¿No te acuerdas? Sí, totalmente. Y luego me acuerdo de Víctor Gil. Sí. Víctor Gil, que tenía un monólogo, que era el monólogo dramático cuando ya moría su hija. Que era un monólogo tremendo, súper emotivo, y que habló de las muñecas de Pin y Pon, ¿no? De la muñeca... la chochona. La chochona. Sí. Chochona. Entonces, claro, nos empezamos a reír todos. Bueno, aquello fue... Estábamos todos muertos ahí, riéndonos. Qué risa. Claro, que son los momentos, ¿no? Yo siempre le digo a mi hija cuando me dice, oye, muchas veces es una profesión de supervivencia, es muy precario el teatro... Y yo nunca le puedo decir, no te dediques a esto, porque a mí siempre, no solo he encontrado un grupo humano siempre muy especial, gente muy preparada a nivel intelectual, a nivel... además con esa ilusión, porque hay una cosa en teatro que pasa, que yo no sé si pasa en otras profesiones, y es que siempre empiezas de cero. Cuando empiezas un espectáculo, empiezas de cero. Da igual que en el anterior te hayan dado un Goya o un Max, en este empiezas otra vez de cero. Y puedes cagarla. ¿Qué opinas tú porque también tú y yo sabemos que hay cosas malas en la profesión, en el sentido de que tienes que estar demostrando constantemente, a no ser que llegues a un nivel, que puedes hacer el siguiente papel. ¿Cómo llevas tú el mundo de los casting, de conseguir trabajo, de estar en nuevas compañías, nuevos proyectos? Es duro, es muy duro. Es muy duro el tema de los castings, psicológicamente es jodido. Es la parte chunga de la profesión, porque evidentemente tienes que controlar los nervios, y esa es pues hay casting que no te salen bien por culpa de los nervios, ¿no? Entonces, claro, que te estén juzgando por lo que estás haciendo ahí, siendo que muchas veces no saben hacer los casting, porque hay mucha gente que no te sabe relajar, sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces de repente lo pasas mal. Yo ya tengo mi propia forma de prepararme el casting, ¿sabes? Cuéntanos. Sí, yo me preparo, me hago la agenda del día, y entonces me preparo, hago la programación neurolingüística y me preparo psicológicamente. ¿Qué es programación neurolingüística? Explícanos. Es escribir en positivo cómo quieres que te salga el casting. Ah, qué bueno. Y entonces se cumple. Muchas veces se cumple. Evidentemente tienes que trabajar, ¿eh? O sea, claro. Quiero decirte, si tú no vas con la lección aprendida... da igual la PNL, ¿no? Claro, exactamente. Pero si tú dices, venga, voy a ir a saco a por esta prueba y me lo voy a preparar a conciencia, y luego te haces esa programación neurolingüística, pues evidentemente que vas a dar mucho más de ti. Eso no lo había escuchado nunca y me interesa mucho, porque yo libros sobre programación neurolingüística, la PNL, ¿no? La llaman. Sí que he leído muchos porque también se utiliza en psiquiatría. Me gustaría que me pusieras un ejemplo porque yo creo evidentemente que no funciona si no te llevas las líneas aprendidísimas, que no tengas que pensar en ellas. ¿Cómo sería un ejemplo de programación neurolingüística y quién te enseñó a ti esa técnica, que no la conocía? Pues mira, esto es un curso que daba José María Doria, que era un hombre muy culto y que sabe mucho de esto, ¿no? Entonces esto era un curso que hizo mi tía,
Mi tía es una mujer que estudia sintergética y bueno, y entonces, pues bueno, en un momento dado yo estaba mal psicológicamente, estaba hundido, estaba mal. Y en ese momento ella me dijo, te voy a dar un tesoro. Hazlo cuando tú creas conveniente. ¿Cómo se llama tu tía para buscarla? Mi tía se llama Felisa Ullate, que es la hermana de mi padre. Y entonces, que para mí es una persona súper importante en mi vida. Y entonces me dio esa programación, que era una programación de transformación de las emociones, ¿vale? O sea, te hablaba de cómo dar el paso hacia a querer cambiar todo a positivo, ¿sabes? Ajá. Y entonces, en ese proceso de 40 días, habían unos cuentos de sabiduría oriental donde tú te lo llevabas a tu propia experiencia, ¿no? Ajá. Y entonces tenías que hacer unos ejercicios por la mañana y unos ejercicios por la noche. Tenías que hacer una agenda del día donde tú le dabas un título al día. Ajá. O sea, trabajabas mucho con la imaginación, ¿no? Y puedes pedir lo que te dé la gana, pero siempre en positivo, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo titularías un día de un casting? Pues un día de un casting, pues lo titularía, por ejemplo, El universo está conmigo. Y luego te tienes que hacer diferentes afirmaciones, ¿vale? Como por ejemplo, van a alucinar conmigo. Ajá. Mi talento va a florecer y las palabras del texto aprendido van a fluir por mi boca y va a llegar mi mensaje y la emoción va a llegar a su corazón. Sí, son como mantras de autoafirmación que una vez que has hecho el trabajo, exacto, te ponen en un estado mental en el que no solo tus miedos desaparecen, sino que... Porque a mí una cosa que me pasa en el casting que es que parece que les tengo que demostrar algo y que ellos me tienen que coger. Y con esto que estás hablando sería, os voy a hacer un favor, vengo al casting a que me veáis y mi presencia va a ser que vuestro trabajo sea mejor. Quiero decir que le puedes dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí. Y sigue contándome, o sea, tú Hombre, de repente... Tú date cuenta que lo que quieren ver ellos es un tío seguro de sí mismo, que si el director te va a pedir y te va a intentar... rascar donde te quiere rascar, quiere ver a un tío sano mentalmente. Si tú vas allí con la actitud de claro, aquí estoy yo, me lo sé y además me he dicho a mí mismo que vosotros vais a flipar con lo que voy a hacer. Exactamente, entonces ese es mi objetivo y como lo he escrito, lo tengo aquí. Claro. Entonces llegas ahí y no hay tu tía, o sea, no hay, de verdad, o sea, yo he hecho casting que he salido de ahí y he dicho, joder, es que he dado el 100%, no me he guardado nada. Claro, estás hablando de una cosa muy interesante. No es solo el trabajo que has hecho aprendiéndote el texto, analizando el texto, viendo dónde está en conflicto. Incluso muchas veces te piden que lo hagas al contrario de lo que tú mismo lo has ensayado y tienes que tener esa capacidad de improvisar. Sino que además te has preparado una cosa paralela que es este personaje es mío. Otra cosa es que al final me lo den o no. Yo lo he hecho mío y es mío, puede ser mío, ¿no? Pues mira, me interesa porque yo siempre voy pensando, ¿qué cojones? Hay 1000 personas más, claro, no me lo van a dar, soy demasiado alto, seguro que, ¿sabes? Siempre voy con todo lo negativo que hay alrededor de mí como actor, que me han dicho, es que para tele eres muy alto, y sin embargo esta cosa que me estás hablando me interesa mucho. También porque yo, por ejemplo... soy muy poco místico, yo creo que esto además tiene una base científica, supongo, no sé, lo que tú me dirás, pero la programación neurolingüística sí que es algo sobre lo que se está investigando mucho y siempre lo que yo tengo el miedo es que esas afirmaciones, o ¿cómo le llamarías tú? Afirmaciones, sí. Esas afirmaciones tú te las digas, pero tú no te las creas. ¿Cómo te ayudas a creerte unas afirmaciones que a ti mismo te has dicho? Como por ejemplo, hay gente que dice, no, tengo que ser feliz, porque muchas veces el pensamiento positivo también está lleno de vendehumos y de charlatanes, ¿no? Sí. A ver, cuando tú te pones a trabajar, a prepararte el casting, o sea, tienes que estar en contacto con el universo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, o sea, y a mí esa palabra me suena rara. El universo está contigo. O sea, quiero decirte, tú has nacido para algo. Y yo soy así. O sea, mi alma es única. Claro. Es única. Y entonces, quiero decirte, no soy como 1000 personas más. Mi alma es única. Y yo me voy a proteger. Y si tú quieres ver mi alma
verdadera. Claro, tu esencia, ¿no? Mi esencia la vas a tener. O sea, quiero decirte, te tienes que mentalizar de que tú, de que eso está hecho para ti. Claro, casi estás construyendo que se ha hecho para ti para que el otro lo vea. Es lo que, por ejemplo, Steve Jobs en Apple decía, la burbuja, hacía una burbuja, que a lo mejor tiene incluso que ver con algunas técnicas que utilizan las sectas, para que el otro vea lo que tú ya has conseguido construir en ti, que este casting es para mí o me vas a ver a mí. Es un trabajo interesante, también es un trabajo peligroso desde el punto de vista que muchas veces pueden ser palabras vacías. Yo creo que la clave está en que uno encuentre, como tú decías, su manera de hablar consigo mismo para que el otro te vea, ¿no? O sea, yo que, por ejemplo, soy en eso muy vergonzoso, vergonzoso no, soy como antimístico, casi me da miedo descubrir cosas en mí que pienso que no están. No sé si me explico. Es como que no me atrevo a dejarme llevar por esta cosa que estás diciendo tú de quiero que vean mi esencia, yo soy único. Yo, por ejemplo, nunca me he dicho a mí mismo yo soy único. Siempre he pensado, todos somos iguales y unos trabajan más u otros menos y entonces o unos se llevan más el gato al agua y otros menos también por casualidades y tal. Pero no he trabajado mucho en la introspección y me interesa cuando alguien lo hace, porque de repente cuando veo a alguien como tú, de verdad, digo, joder, pues me gustaría darle una oportunidad. Fíjate que yo contigo, Antonio, yo siempre he dicho, joder, tienes tanto talento para todo, para escribir, para interpretar. O sea, tienes luz, eres brillante, ¿sabes? Eres un tío brillante. Y muchas veces digo, vale que este país es muy difícil, ¿no? Pero muchas veces digo, ¿por qué no consigue mucho más? O sea, si yo fuera productor, o sea, yo te tendría siempre aquí. O sea, porque conozco tu valía, ¿sabes? Conozco tu valía. Tienes que hacer este trabajo, Antonio. Lo voy a hacer. Te voy a regalar el libro. Y lo tienes que hacer. Vale, yo lo hago y luego nos quedamos aquí dentro de un año a ver por qué. Porque es verdad, muchas veces yo creo, como esta entrevista sobre ti, no sobre mí, no vamos a seguir hablando sobre mí, que te agradezco lo que has dicho. Yo también pienso, digo, joder, debe ser que no quiero. Muchas veces uno no quiere hacer cosas porque por alguna razón que no sabe. Hay veces que te autosaboteas. Y otra cosa que el otro día hablaba con mi amigo Javier Veiga, que también se pasará por aquí, muchas veces juzgas a la industria a la que quieres pertenecer y el hecho de juzgarla no te permite que esa industria te acoja. Y eso me ha pasado mucho a mí. He dicho, este país no mola, esta industria de las artes escénicas no mola, el plantel de productores ahora mismo no me convence, no hay suficiente ambición con respecto a hacer musicales que no sean franquicias, y ese juzgar a la industria yo creo que hace que la industria no te acoja, porque tú en el fondo estás diciendo no me moláis. Claro, ¿quién te va a pillar a ti? Yo noto cuando a alguien no le molo, yo digo, pues que encima no te voy a ayudar, tronco, o sea, no me jodas. Pero de eso ya hablaremos. Porque es verdad que tú también tendrás quejas sobre esta industria, pero dices, pero la quiero transformar desde dentro, quiero pertenecer a ella, ¿no? Sí. Es como un ciclo, es un ciclo. Si tú piensas todo negativo, al final poco a poco te vas minando tú mismo, te vas boicoteando. Oye, háblame de ese libro, ¿cómo se titula? Que seguramente que la gente que esté escuchando... No está comercializado. Vale. No se vende. Oh, qué bien secreto encima, esto es un tesoro, vale, de verdad. Y además a mis grandes amigos se lo he regalado. Hostias. Y les ha cambiado la vida. Te lo digo también. El tío has tardado en dármelo, no me jodas. Es la leche, tío, es la leche, es buenísimo. Y ya te digo que sobre todo cuando estás verdaderamente jodido, en esos momentos cuando empiezas a hacer el dices, hostia, tío, qué tonto he sido de no haber hecho esto antes. Claro. ¿Sabes? Oye, pues estoy deseando, de verdad, Víctor. Y hablando de otra etapa tuya, los musicales. Sí. Cuéntanos lo bueno y lo malo de los musicales. No quiero ser maniqueo ni blanco y negro, pero sí es verdad que habrás sacado unas enseñanzas muy positivas de trabajar en grandes musicales y también habrás visto pues el lado oscuro, ¿no?, del musical y lo que yo llamo el musical franquicia, ¿no?, que ya está hecho en otro lado y vienes aquí a reproducirlo como un autómata. Pues mira, a ver, el problema del musical muchas veces es la dirección, ¿vale? Ajá. La dirección...
es que no le dan importancia realmente la historia, que para mí la historia es lo más importante. Claro. Evidentemente luego es que conforme la adornas y tal, está muy bien. Le haces artificios, fuegos artificiales, no sé qué, no sé cuánto. Le haces una buena producción. Pero, ¿qué pasa? Que si la historia no está bien contada, si no está bien hecho ese trabajo, el musical es mediocre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, por eso yo valoro tanto cuando la historia está, ¿sabes? Porque yo juego a favor de la obra, no a favor individual. Yo juego a favor de la obra, ¿sabes? Sí, eso doy fe porque he trabajado contigo y es una gozada. Trabajamos todos a contar la historia para que el espectador se emocione. Sienta, exactamente. Esa es la cosa. Pero evidentemente que se piensan que esto es el show business. No. Es algo muy guay, muy importante. O sea, podemos hacer las cosas muy bien, por eso me gusta tanto el pequeño formato, porque siempre se cuida mucho más de la historia, ¿sabes? Claro. Se cuenta mucho más el mensaje que realmente todo lo demás, ¿no? En los grandes musicales somos, pues eso, un eslabón más de la cadena. Pero claro, yo no puedo hacer nada si no tengo, ¿sabes? Si el director no lo ha dirigido bien o si el coreógrafo ha hecho una coreografía que no se puede cantar, ¿sabes? Claro, no se puede cantar porque te asfixias, ¿no? Para que lo entienda el público. Porque te asfixias. Entonces, entonces yo creo que hay mucha mediocridad, ¿sabes? Claro. Sinceramente, creo que le dan mucho poder a gente que no debería estar ahí. Claro, ¿y no crees que eso viene de que no se profundiza lo suficiente en la historia o en la dirección de actores? Porque al ser un musical franquicia que ya está hecho, en el fondo es muy fácil fotocopiar y no puedes meter mucha baza, en el sentido de que no acaba de ser tuyo, ¿no? Porque incluso las letras están traducidas, no están rimadas como la rimó el letrista. Es que eso pasa mucho, que de repente hacen franquicias y traen los directores de Londres o de Estados Unidos. Claro, aquí tenemos otra forma de interpretar, tenemos otra forma de ser, entonces tiene que venir un director español, ¿sabes? Un director de aquí, un buen director, ¿sabes? Que dirija y que se siente y que vea las intenciones del texto y que cada persona del elenco tenga su papel, que no sea solamente los protagonistas y que todo el elenco está ahí de comparsa. No, que cada pequeño papel del coro tenga su porqué dentro de la escena, ¿no? Y eso es lo que va a hacer crecer. Pero realmente muchas veces como, vale, coro, no sé qué, no sé cuánto, tal cual, por no dirigir, no te dirigen ni la palabra, ¿sabes? Oye, tú estás en grandes musicales, como por ejemplo también La Bella y la Bestia, sí. ¿no? Aparte de West Side Story. También te digo que hay directores, y he trabajado con muy buenos directores, como por ejemplo Olga Margallo, que claro. Muy buena directora, Esteban Ferrer, o sea, he trabajado con buenos directores, también hay buenos directores, pero muchas veces no falta profundizar quizá en el musical. ¿Y tienes alguna anécdota así que sea solo del mundo del gran musical? Quiero decir, que no se pueda dar en otros formatos, como por ejemplo La Bella y la Bestia, West Side Story, no sé si hasta Los Miserables, estuviste en este el duodinámico también, o bueno, has estado en un montón, ¿no? Cuéntanos, ¿qué cosas se dan en el gran musical que no se dan en otros formatos? ¿Qué cosas se dan? Pues a ver que... Yo creo que también habrá mucho más, porque son grandes cantidades de gente, ¿no? Que están divididas en coros secundarios, luego mucha escenografía, mucho equipo, ¿no? Lo difícil de los grandes musicales son espectáculos muy largos, donde evidentemente hay una coreografía, hay un texto y hay unas canciones. Y hay una repetición constante, ¿vale? Lo difícil de esto es mantenerla viva, mantener vivo el personaje, mantener viva la obra. Eso es lo complicado. Cuando ya llegas a repetir, llegas a automatizar. Y si llegas a automatizar, ya te conviertes en un robot. Entonces hay que buscar diferentes motivaciones para que eso se mantenga vivo.
Eso es lo complicado del musical, cuando haces demasiadas. No sé si va por ahí la pregunta. Sí. El musical grande, ¿qué características tiene? Porque claro, yo siempre, como no he estado... Yo, por ejemplo, fui a estudiarle letrista de teatro musical a una escuela de Los Ángeles, que trabajaba con un libretista y trabajaba con un músico. Era maravilloso trabajar los tres, porque ya sabes que siempre pues escribiendo solo en casa sin nadie. Yeah. Pero claro, no tuve la experiencia de tener un equipo tan grande. Si hay... En el fondo siempre pienso, si hay un equipo mucho más grande, con disciplinas muy dispares, hay más campo para el conflicto, hay más disciplina, hay más líos, digo, durante el ensayo, más egos o... Sí, claro, totalmente. Es que es eso, por eso en los musicales el que tiene que mandar es el director. El director de la obra es el que manda por encima de todo. Porque muchas veces está el coreógrafo que quiere esto. No, tú tienes que estar a las órdenes del director. El director de orquesta tiene que estar a las órdenes del director, ¿sabes? O sea, es un poco unificar que el director lo maneje todo. Porque si no, eso puede ser una lucha de egos tremenda, ¿no? Claro, y fíjate, eso me acuerdo de, por ejemplo, hay un musical, tú has estado en West Side Story. West Side Story es Jerome Robbins, que dijo... Este musical es mi coreografía. Leonard Bernstein, que decía, este musical es mi música. Y estaba el chavalín que acabó siendo, que es Stephen Sondheim, que es un genio, que es el que puedo meter baza con mis letras. Y sin embargo salió un musical absolutamente genial, ¿no? Genial. O sea, genial. Muchas veces esta lucha de poder entre tres disciplinas hace que, si no se te va la pinza, sea una experiencia maravillosa para el espectador, porque está escuchando el top con la música de Bernstein, viendo el top con las coreografías de Jerome Robbins y escuchando unas letras que han sido inmortales, ¿no? De Sondheim. Es que se juntaron tres... Claro. Grandiosos, ¿no? Tres increíbles. Claro, evidentemente que cuando son tan grandes a lo mejor tienen más ego. Claro. Posiblemente, ¿no? Entonces puede ser más más difícil. lucha entre ellos. Pero yo creo que al ver el resultado, o al empezar a trabajar y tal, debió de haber consenso, por así decirlo, ¿no? Sí, pero por ejemplo Sondheim contaba que la gente sufría mucho, por ejemplo con Jerome Robbins. ¿Tú crees que merece la pena sufrir? ¿Crees que es necesario sufrir mucho a nivel personal para que el resultado sea magnífico? Porque yo me niego a esa filosofía. Sufrir, digo, humillaciones... No, para nada. Para nada, ¿verdad? Para nada. O sea, yo creo que contra más haya armonía en el trabajo, eso trasciende luego al público, ¿no? Claro. Sí. ¿Sabes lo que pasa con ese musical? Que Jerome Robbins coreografiaba mucho basado en la interpretación. Sí. O sea, la interpretación para él era de vital importancia. Cosa que muchos coreógrafos no le dan tanta importancia a la interpretación. Entonces, claro, unido a esa historia maravillosa y a esa música maravillosa, pues claro, es que estaba todo asegurado, ¿no? Claro. Y ahora vamos a hablar un poco de la docencia, porque tú también estás compartiendo pues toda tu experiencia y todo lo que sigues aprendiendo, porque también tus padres han tenido sus escuelas. Entonces estás ligado a la danza, al canto, a la interpretación y no has olvidado la docencia. ¿Qué te aporta a ti la docencia y qué les aportas tú a las nuevas generaciones? Yo intento aportarles mi alma, un pedacito de mi alma. Yo lo hago con todo el amor del mundo, o sea, sinceramente. Evidentemente es complicado porque los chavales tienen muchas veces otras cosas en la cabeza, quieren la fama o quieren tal, y entonces no se dan cuenta de realmente de lo que les estoy intentando inculcar, que esto es un trabajo vocacional y que esto es algo, no sé, por ejemplo, con lo de los Billy Elliot, ¿no? Con los Billys. Sí, porque tú formaste a los Billy Elliot, ¿no? Para el musical que hice la formación para ellos y les intentaba enseñar pues desde el corazón, ¿no? Para que cogieran seguridad, para que cuando se enfrentaran al público estuvieran ahí a tope, ¿no? Porque era muy difícil la variación que yo les montaba, ¿no? La variación del Electricity. Y entonces... ¿Qué es una variación? Para que la variación es la parte bailada. Es la parte bailada que normalmente se utiliza más en la danza clásica, que es la variación es como la variación clásica, ¿no?
Claro, que es cuando él descubre y hace un solo de baile, ¿no? En Electricity. Y ahí de repente lo cogen para la escuela, ¿no? Sí. Y ese momento era un momento muy complicado, porque lo que tenían que bailar era ya de profesional. Y claro, eran niños que tenían sus carencias, ¿no? Claro, yo les intentaba inculcar de todo, pues que tuvieran humildad, que trabajaran, que se esforzaran, que era la única manera de coger seguridad para no tener miedos. Yo no sé si el día de mañana estos chavales lo tendrán en cuenta o se acordarán de eso que yo les dije, no tengo ni idea. Yo lo hice en su momento y lo hice desde, ya te digo, desde el corazón. Pero bueno, ya sabes que esta profesión muchas veces, hasta que no pasa el tiempo, no te das cuenta realmente de... Claro, de lo que te han querido contar. De lo que te han querido contar, ¿sabes? Me gusta mucho enseñar, o sea, me encanta. Y me encanta cuando veo los progresos de la gente, cuando veo gente sana, ¿sabes? Trabajando. O sea, la verdad es que me hace muy feliz. Es una de las... quizás no me hace tan feliz como interpretar, pero es una de mis parcelas que la tengo ahí. Claro, que es como un deber, ¿no? Un duty que tienes ahí. Sí. Quiero decir, yo ahora también voy a compartir con nuevas generaciones. Yo creo además que las nuevas generaciones ahora tienen una dificultad añadida para los que queremos enseñar, porque yo también he estado pues, en Escaena, en tu escuela. Sí. Y es que si, por ejemplo, hoy te abres un TikTok y a los 3 meses ya tienes 50.000 seguidores, que no es difícil para un chaval incluso de 15 años, es muy difícil que cuando vea un teatro con 200 butacas, si él hace un baile en TikTok y le están viendo 200.000 personas al día, hay como un choque, como un abismo, como decir, tengo mucho más público, incluso en esta digitalización de mi propia expresión artística, porque puede ser un baile. Yo sigo muchos TikTokers que bailan, que me gustan mucho, de Claqué, de Tab en TikTok, y digo, claro, esta gente tiene millones de visualizaciones con sus vídeos. ¿Por qué se van a meter en un teatro? ¿Por qué se van a meter en...? Entonces es... ¿Verdad? Lo que hablabas tú de la fama instantánea casi que provocan muchas veces las redes sociales. Y a veces te piden en los castings cuántos seguidores tienes en tus cuentas. Sí, es terrible. Es terrible, claro. Porque prima eso antes que sea un buen artista, ¿no? Y que tu desarrollo, tu crecimiento. Porque la putada es que tú, de repente, es verdad que puedes haber conseguido 500.000 de seguidores en Instagram, por lo que sea, sí, pero no te da tiempo a crecer quizá como artista, ¿no? A entender. Un artista tiene que pisar el escenario, eso está claro. Tiene que enfrentarse a un público. O sea, una cosa es tener una cámara delante y otra cosa es probarse encima de un escenario. Ahí es donde se ve si es un artista de verdad o no. Claro, y en cuanto a tu maduración vital también te puede volver un poco gilipollas, pero ha pasado siempre. Cuando no existía estas redes sociales, pues de repente eres el protagonista de una serie y eras un niño, ¿no? De repente estabas en Verano Azul, sí, o en Farmacia de Guardia. O sea, siempre ha pasado, y yo creo que teniendo padres con una cabeza muy amueblada o gente, exacto, que te ayude muy alrededor. Totalmente, tener los pies en la tierra. Yo siempre se lo digo a los alumnos, le digo, tienes que tener un equilibrio entre tu parte emocional, ¿sabes? Y tu parte personal, por así decirlo, y tu parte artística, ¿sabes? Que haya un equilibrio, porque es que si no se te va la olla, se te puede ir la olla. Yo tuve, ahora hablando de lo de fama, fue un petardazo. Un petardazo. Sí. Voy a aclararlo, Fama a Bailar. Es un programa en 4 que, exacto, fue famosísimo, un reality de danza. Nos cargamos al tomate. O sea, os cargasteis al programa más visto en esa franja horaria. Totalmente. Y entonces, claro, eso era brutal. Fue brutal. Estuvimos trabajando durante 5 meses. 5 meses sin salir de ahí. Y me acuerdo el primer día que salimos de allí. Y fuimos con todos los chavales a la plaza, a donde está el pabellón de los deportes y tal, e hicimos ahí una concentración. Lo que pasa es que no pusieron escenario. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, claro, nadie se esperaba que hubiera tanta gente, ¿vale? Se presentaron 8.000 personas y no teníamos ni control de seguridad, ni teníamos nada. Estaban los de producción, nada más allí, los profesores y los chavales.
Hostias. Y entonces, ¿qué pasa? Que 8.000 personas. O sea, me acuerdo que en los edificios, las chicas estaban en los tejados, subidos a los árboles, para poder ver lo que pasaba ahí. Claro, estábamos aquí. Estamos diciendo, Dios mío, ¿esto qué es esto, no? Total, que le dijimos a los chicos, no os quitéis las camisetas. Sobre todo, no os quitéis la camiseta. Pues estaba lleno de niñas. Y uno de ellos se quitó la camiseta. Empezó toda la avalancha de gente a cerrar el círculo. Tuvimos que salir de allí echando leches porque nos asfixiaban, o sea, nos mataban. ¿Pero qué eso? ¿Era para hacer las pruebas o para hacer como una muestra de lo que había visto en las una muestra. O sea, ya os habían visto en la tele, ¿no? Sí, Pues nos habían visto en la tele, era como salir a la calle para que la gente lo viera. Pero claro, sin ninguna medida de seguridad. Claro, no pensabais que iba a tener tanta repercusión, claro, el programa. Y la fama, la gente cree que la fama es maravillosa, que tienes mucho dinero, que no sé qué, que la gente te viene y que tal, y que te sientes reconocido. La fama es una falta de intimidad terrible. O sea, yo pensé que no me iban a reconocer. O sea, cuando yo estaba trabajando en la tele, yo pensaba que no me iban a reconocer. El día que empecé a salir a la calle, porque trabajamos mucho durante 5 meses y no salíamos, pero el día que empecé a salir a la calle y empezaba la gente a mirarme desde los escaparates, bueno, ese día fue terrible para mí. O sea, no tenía intimidad. La gente venían a la mesa donde estaba cenando con mi mujer y venían a pedirme autógrafos en una cena, a lo mejor que era una cena de aniversario, ¿sabes? Y decías, no, por favor. Pero claro, tienes que ser majete, las formas y tal. Pero dices tú, pero es que no es todo oro lo que reluce, ¿no? Entonces la fama, vale, yo ya era mayor y yo la supe gestionar, pero para los chavales que son jovencitos, si no tienen, lo que dices tú, si no tienen una familia que les apoye, que les haga tener los pies en la tierra, es muy fácil que se te vaya la olla, ¿eh? Claro. ¿Y qué experiencias sacaste también positivas? Mucho, supongo, de Sí. fama, bailar, pero la manera en la que incluso se juzgaba a los chavales, ¿había un guión detrás, si se puede decir ahora? Si sí, no. sí. O sea, mira, al principio yo entré a un formato que no conocía, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, realmente yo me sentía responsable de la danza. Claro. ¿Vale? De cuidar la danza, de que se vieran todas las disciplinas, que hubiera una hermandad entre ellas, ¿vale? Ese era mi cometido. Y poder ayudar a los chavales en todo lo que pudiera. Pero ¿qué pasa? Que, claro, tenía una parte de reality. Tenía una parte de reality el programa que yo desconocía, que yo no sabía dónde me estaba metiendo. Entonces yo llevaba un pinganillo y cada vez que iba a hablar con los chavales me decían, no hables con los chavales, no sé qué, no sé cuánto, porque es contenido. Y decía yo, joder, pues entonces, ¿cómo coño les ayudo? Total, que también había un guión. O sea, no es que hubiera un guión, es que yo me preparaba las valoraciones. Yo me preparaba las valoraciones para los chavales, pero me decían que como era un directo, que tenían que cortar en un momento dado, entonces que estuviera muy al quite del pinganillo y tal. Entonces, claro, de repente nunca había tiempo. Y yo me hacía mi valoración para dársela al chaval y de repente me cantaba por el pinganillo, porque no había tiempo, la valoración. Entonces, y yo no pensaba lo que estaba... A ver, los primeros meses no pensaba lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo. Y tenía una pelea constante. Tenía una pelea constante, pero yo decía, pero a ver, que yo no soy un objeto aquí, ¿sabes? Que yo no puedo hacer esto. Entonces luego... Lo que hicimos fue que yo veía el 24 horas, veía toda la evolución semanal del chaval y yo escribía el guión con la guionista. Ah, qué bueno. Y entonces sí, ahí ya, claro. Bien, pero claro, el principio fue muy duro. Entonces, claro, la gente me decía, pero Víctor, es que no eres tú. Le decía, es que no soy yo. Es que tú imagínate que mi mente va por un lado y el pinganillo por el otro. pinganillo por otro. O sea, yo decía, pero ¿dónde me he metido? Hasta que me hice mi lugar ahí y ya dije, no, yo no soy un objeto. Yo quiero escribir mis valoraciones. Si eso las cortas, si vamos mal de tiempo y hay que ir a publicidad, tú me las cortas y tal,
pero yo voy a escribir mi valoración. Claro, yo creo que el problema ahí es que no os formaron en la parte reality. Quiero decir, que os cogen por vuestro conocimiento profesional, pero luego tienen, yo creo, que haber como una especie de formación en, mira, el show business, el entretenimiento viene también por esta parte y tenéis este papel. Entonces, claro, es un aprendizaje de todos. Y yo tenía el papel del juez encima. Tenía el papel del juez. Con que tú me conoces, con lo cercano que soy yo, ¿sabes? Que era muy duro el estar ahí, ¿sabes? Claro, hacer como de Zeus extraño. Exacto. Sí, porque muchas veces se juega con que el juez tiene que hacerle pasar mal en directo al chaval para que salga alguna emoción. Pero fíjate que lo que funcionó del programa realmente no fue el reality. No fue el reality. No. Bueno, el reality funcionó por la frustración de los chavales, por lo que se vive dentro de la danza, pero no porque hubiera un juego, una estrategia como hay en otros programas. Claro. No había un jefe que dijera, ahora dile esto, ahora dile lo otro. No, en ese programa no. Estaban las frustraciones de los chavales que se enfrentaban al trabajo diario y de ahí salía el reality. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea que realmente... Eso es lo bien hecho, ¿no? Y eso es lo que le gustaba a la gente. Claro. Eso es lo que no se dan cuenta, que es lo bonito de ver de esta profesión. Ver a la gente enfrentarse a sus propias frustraciones, a sus miedos y que los vayan superando, ¿no? Bueno, y hablando de eso ya, 2 temas para terminar, porque llevamos 1 hora y 10 y no quiero que nunca pase de 1 hora y media. Aunque tú y yo podríamos estar hablando, podemos hacer más capítulos. Pero ahora, hablando de enfrentarte a tus frustraciones, quería hablar 2 temas. Uno es cuando empezaste con la programación de neurolingüística, dices que estabas pasando por un momento de bajón, porque yo también siempre digo, ¿cuáles han sido nuestras mayores mierdas en estas entrevistas? Que me cuentes de dónde te viene el bajón, y ya nos has contado un poco cómo lo superas, para que la gente... porque yo también he tenido unos periodos de bajón y en algún momento los hablaré. ¿De dónde vienen? ¿Cómo te pillan por sorpresa? ¿Cómo de repente estás en un momento jodido, perdido y no sabes cómo has llegado ahí? Que en tu caso dices, pues tuviste la ayuda de Felisa, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y todo tu bagaje. Y luego ya acabamos con qué estás haciendo ahora y tus próximos proyectos. Vale. Pues, a ver, ¿cómo llegué a ese momento de... ¿Y cómo lo describes? ¿Qué es un momento de bajón para un actor? Un momento de bajón es, pues sobre todo, cuando no te dan la oportunidad de expresarte, ¿no? Que realmente no encuentras tu lugar... esos son ese momento de bajón es fuerte, ¿no? Luego también tu carga familiar, por así decirlo, eso también, mi familia ha sido muy ¿sabes? O sea, cada uno ha tenido mucho carácter. Entonces yo siempre me he definido como el antagonista de la historia, ¿no? Yo siempre me he visto ahí viéndolas venir. Mi hermano era hiperactivo, mi padre era un genio de la danza y estaba ahí... creando su ballet y todo, y mi madre, pues mi madre me inculcó todos los valores y todo, pero claro, también mi madre se tiraba todo el día trabajando, ¿no? Entonces, quieras que no, yo era un niño bastante solitario, ¿sabes? Entonces, quieras que no, todo eso hasta que lo superas, hasta que de repente dices tú... yo, por ejemplo, tuve que ir con un psicólogo, ¿sabes? Claro. Tuve que tratar con un psicólogo y me hizo ver y me hizo recuperar la relación que tenía con mi padre, ¿sabes? Porque no tenía relación, no nos hablábamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, luego en mi casa todo era, claro, al ser mi hermano hiperactivo, pues era todo un caos mi casa, ¿no? Entonces, quieras que no... sí, en esos momentos me sentía bastante bien de cabeza, que bastante bien de cabeza ha salido para todo lo que he vivido, ¿no? Sí. Pero eso te acompaña toda la vida, ¿no? Te acompaña toda la vida. Entonces, por ejemplo, yo la autoestima siempre la he tenido bastante tocada, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso te digo que a mí el tema de mi tía fue muy, muy importante para mí, porque era una persona ajena a toda esa guerra familiar que tenía, y entonces me ayudó mucho en un momento dado, ¿no? Me dio este secreto
Y gracias a esto, pues evolucioné muchísimo como persona. Porque en ese libro te habla del perdón, te habla del amor, te habla de la amistad, te habla del trabajo, te habla del dinero, te habla de todo. Entonces, quieras que no, te hace evolucionar como persona. Claro, y sin tener que rechazar todo lo que te ha pasado, sino incorporarlo y poder ponerlo en su sitio, ¿no? Exacto. Colocarlo. Porque claro, tus padres en el fondo, cada uno ha sido medalla de oro al mérito de las bellas artes, cada uno por separado, premios nacionales de danza, quiero decir, sí. que en ese sentido es una montaña rusa de grandes artistas, ¿no? O sea, que has hecho un trabajo, yo lo llamo, cuando has entrado, digo, la travesía por el desierto de alguien que ya tiene heredado como familia grandes artistas. Yo es que, bueno, salgo de Torrejón de Ardoz, de un pueblo donde mi padre es electrónico, mi madre es ama de casa, ya que me cojan en la RESAD, puede ser en el Conservatorio de Teatro el mayor éxito de mi vida. Quiero decir que, en el fondo, tú tenías que aspirar a más, aunque tú no quisieras. Es como si estuviera en tu biografía, que tuvieras que estar, y eso no solo es una injusticia, sino que es algo falso en el fondo, porque cada uno tiene su propio camino. Yo he tenido la suerte de cruzarme contigo, que yo he aprendido mucho contigo, con Nuria también, con el grupo de teatro. Yo creo que los grupos, la convivencia en grupos artísticos hace que tú crezcas como persona y como artista al mismo tiempo, porque muchas veces van por separado. Muchas veces creces muy rápido como artista, a lo mejor en una escuela con un maestro, y te falta el madurar como persona, que para mí se madura como persona con las frustraciones, como dices tú, y mucho con los grupos, haciendo algo. Este viaje en ninguna parte que decía Fernando Fernán Gómez, cuando estás desaparecido en Peñaranda de Bracamonte haciendo un bolo, de repente le das mucho valor al público, que es para quien trabajas, y no estás pensando tanto en tu carrera. Hay que equilibrar esas cosas. Y háblame de tu carrera, ¿qué cosas estás haciendo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Y qué proyectos tienes? Pues bueno, ahora estoy haciendo 3 obras a la vez. Estoy con La Nuestra, con Beethoven para Elisa, maravillosa función, y estoy súper contento, la verdad, con esta función. Y hago el papel de Johann, el padre de Beethoven. Y bueno, está también mi mujer haciendo de Elisa, con lo cual estamos compartiendo ahí escenario, aunque no compartamos frases, pero simplemente el verla, lo bien que lo hace, pues sí, la verdad es que estáis espectaculares. Me encanta. Y luego estoy haciendo otra obra, que es Bla Bla Coche, que es una obra que llevamos ya un año entero haciéndola. Y bueno, y es un viaje de Madrid a Cádiz en coche, que está divertida. Está Pablo Carbonell. Que a ver si se pasa por aquí, le voy a llamar para que se venga. Tú dile que le voy a llamar. Buah, le va a encantar, él te admira. Y luego pues está Soledad Mayol también. Y bueno, sí, somos muy diferentes todos, pero bueno, también estoy aprendiendo mucho de, ¿sabes? Claro, el público ellos, se lo pasa muy bien, ¿no? Sí, se lo pasa coche, bien, es una ahora el público necesita reírse, necesita pasarlo bien después de todo esto que hemos vivido, o sea, es la mejor terapia. Y luego estoy haciendo otra comedia que hicimos para el Teatro Romano de Mérida, que es Mercado de Amores, que también es de Eduardo Galán, y está basado en 3 obras de Plauto. Y bueno, y tengo un personaje muy divertido que soy un esclavo que me hago pasar por mujer para poder estar con mi novia, que es la hija de un mercader de Roma súper importante, ¿no? Entonces el mercader se enamora de mí, bueno, es muy divertida. Qué guay, sí, he visto fotos tuyas de mujer y no sé cómo me gustas más, de las dos maneras. Me lo paso muy bien, me encantan hacer este tipo de personajes, ¿no? Sí. Así tan dispares, tan diferentes, me encanta. Siempre lo que dices tú, ¿no? O sea, me gusta hacer estereotipos, pero siempre que haya una verdad, ¿sabes lo que quiero decir? Que haya una verdad, que no sea simplemente, que haya un conflicto. Sí, eso lo consigues. Además, con el jovencito Frank también hiciste un trabajo espectacular, ¿no? Con el musical. Sí, me lo pasé muy bien, la verdad. Tuve la suerte ahí de trabajar con Esteban Ferrer. Y la verdad es que tenía unos compañeros brutales, o sea que genial. Bueno, y para el futuro, porque ya acabamos seguir currando, seguir trabajando. Seguir con la escuela, seguimos con el Bachillerato Internacional de Artes Escénicas que estamos llevando. Que bueno, que en realidad lo lleva más Nuria que yo. Tu chica, ¿no? Sí.
Y luego, pues, bueno, estoy ahí hablando con un amiguete y tal para hacer ciertas cosas y una obra que tenemos ahí. Tenemos que hacer nosotros un espectáculo que es muy bueno. Aparte, has traído aquí unos Manolos que nos vamos a comer ahora, que son espectaculares. Has dicho cosas muy, muy bonitas en esta entrevista. A mí has dicho cosas que me han tocado mucho. Y que no me esperaba, digo, porque te conozco mucho y entonces digo, bueno, todo lo que me diga me va a entretener y me va a gustar, pero hay cosas que me han tocado. Has hablado mucho y de manera muy bonita de la frustración para hacerte crecer, que es algo de lo que yo siempre he huido. Siempre hablo mucho del esfuerzo, pero huyo mucho de la frustración porque siempre pienso que bloquea, y sin embargo tú lo has pintado de una manera que me interesa mucho. Yo digo, por hacer un resumen de las cosas que me han tocado, que me gustaría que los que estéis viendo este vídeo pongáis en comentarios qué cosas os han llegado. Y luego has hablado también de la fama, has dicho alguna frase maravillosa como que es una falta total y terrorífica de intimidad, que puede parecer un cliché, pero que yo nunca lo había visto así. Puedo decir, te conoce la gente por la calle, no te deja en paz, pero has utilizado la palabra intimidad y me ha llegado mucho, porque yo soy me gusta mucho mi intimidad y me gusta mucho la intimidad. Yo creo que es el reducto que tenemos en una sociedad hiperconectada. Y luego también eres una inspiración, Víctor, así que muchas gracias de verdad por haber estado aquí, y esperemos que estemos muchas más veces por aquí. Sí, genial. Nos vemos en los escenarios. Que trabajemos muchas veces juntos. Sí, por favor, que no dejemos de trabajar. Es un placer trabajar contigo. No, sí, lo mismo digo, es que nos hemos encontrado almas que yo creo que nos complementamos muy bien. Totalmente. Así que muy bien, gracias, Víctor. Muchas gracias.